quien muy amablemente un día más nos acompaña, entiendo que desde casa o desde la consulta, no sé. Juana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días, Adolfo. Ojalá tuviese mi consulta. Yo echo mucho de menos mi espacio, pero bueno, estoy en una habitación de mi casa que he tenido que improvisar como consulta virtual. Son tiempos del teletrabajo, Juana, no nos queda otra, que adaptarnos y trabajar desde casa y ser todo lo productivo que podamos. Nos metemos en harina, Juana, en tu opinión, ¿qué beneficios tiene esta desescalada para los más pequeños, estas pequeñas salidas de una hora para los menores de la casa? ¿Estás de acuerdo con esta medida del Gobierno que comenzó el pasado domingo? Bueno, yo sé que esta medida ha traído mucha controversia. Yo voy a hablar desde el punto de vista psicológico. No soy mamá, por lo tanto, no sé qué haría en el caso de ser mamá, si el miedo se apoderaría de mí, si actuaría según los expertos. No tengo ni idea porque no lo soy. Entiendo, y quiero dejarlo muy claro, entiendo perfectamente a aquellos padres que han decidido sacar a sus niños, salir a jugar con ellos, y entiendo perfectamente los papás que sienten un poquito más de miedo o que prefieren esperar en casa a que supuestamente el día 11 de mayo podamos salir más o menos de forma ordenada todos a la calle. Entiendo perfectamente las dos posturas. A nivel psicológico, sí es verdad que es importante para el neurodesarrollo del niño, para que se vayan para que los niveles de la exposición a pantallas en estos días, sobre todo los niños mayores de unos 7 años, es muy probable que hayan estado expuestos muy a pantallas, teléfonos, televisión, porque es normal, porque son 24 horas dentro de casa y aunque los padres hayan querido evitar eso, yo entiendo perfectamente que esto esté ocurriendo también. Entonces sí es importante que los niños vayan saliendo de forma muy progresiva. Me parece bien que hayan sido los primeros. Ojalá hubiese habido test masivos, yo creo que este es el tema a tratar, ¿no? Ojalá hubiese habido esos test masivos para que pudiesen salir a la calle niños no portadores del virus. Pero bueno, la realidad es la que es o la que nos está llegando y esto no ha podido ser posible. Por lo tanto, quien ha querido sacar a sus niños a pasear o a jugar, y quiero entender, y seguramente sea así, lo que ha salido de estos padres irresponsables, de estos parques llenos de niños, lo comentábamos antes de entrar en el directo, Adolfo y yo, y probablemente haya sido un 3, un 4, un 5% de la población. Además, en las noticias han salido casi siempre las mismas imágenes. Creo que los españoles hemos demostrado ser responsables al 100% o al 95%, y supongo que nadie quiere más a un niño que sus propios padres, por lo tanto seguro que se está haciendo muy bien. Estos niños van a volver a equilibrar sus niveles de cortisol, van a volver a tener esa vitamina D tan importante que nos da el sol, van a regular, incluso los papás, si habéis hablado con alguno, yo sí que lo he hecho, se ha vuelto a regular un poco el sueño. Porque bueno, el niño o la niña tiene una capacidad de energía concentrada en el cuerpo que necesita gestionarla, necesitan correr, necesitan jugar, saltar, gritar, y todo eso dentro de casa, dependiendo de la casa, pues es bastante complicado. Eh, Todo esto influye también a la regulación emocional de los pequeños y las pequeñas y a su sistema anímico. Supongo que los padres lo han hecho lo mejor que podían. Hay muchísima información en Internet. Los profesionales nos estamos dejando la piel en informar todo lo que podemos y todo lo que está en nuestras manos para que esta desescalada sea lo mejor posible para todos. Pues sí, entiendo, Juana, que también es importante explicarle a los niños antes de salir de casa que esta situación no es ningún juego, ¿no? Que sean conocedores de la seriedad del asunto, ¿no? Mira, sobre todo en los más pequeños es un poquito más complicado porque, bueno, quizás no están entendiendo, aunque esto está formando parte de sus vidas y al final nosotros con lo que crecemos de pequeños es como si fuese una verdad absoluta, no cuestionamos nada, pero sí es verdad que ellos no tienen esa capacidad verbal que puede tener un niño a partir pues de los 12, 10, 12 años. Entonces, para los más pequeños es un poquito más complicado entenderlo. Si en este caso el mensaje de los padres es un mensaje seguro, con calma y firme, en el sentido de que le quitarle importancia dentro de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero de que ellos sientan que salir a la calle no es un peligro. Justo ayer hablaba con una amiga que tiene un niño de 2 añitos y medio y me decía que
que el día que dijeron que querían salir a la calle, claro, el niño, aunque en casa estén jugando y todo sea un ambiente más o menos normal, porque además estos padres están teletrabajando, el niño está viendo como la tele de fondo está hablando todo el día del virus, del virus, del virus. Entonces ella decía que cuando le dijo al niño, venga, que ya podemos salir a la calle, vamos, no sé cuánto, que el niño le dijo, no, mamá, hay un virus. O sea, con 2 años y medio, no, mamá, a la calle no, y con miedo, a la calle no, que hay un virus, cuando él ni siquiera sabrá lo que es un virus, pero lo está viviendo como una amenaza. Entonces, ahí entra el papel fundamental de los papás y de las mamás de tranquilizar, de explicar que el virus ya se está yendo, aunque realmente no es así, pero bueno, para que ellos entiendan que con las medidas oportunas de mascarilla, de distancia, que si se encuentran a un amiguito o una amiguita en la calle no pueden abrazarlo, no pueden tocarles, es importante, más que nada para que no haya frustraciones a posteriori, o sea, para que los niños no sientan pues que no han podido tocar a sus amigos, sino que sepan por qué o el para qué de estas medidas. Y además creemos que no, pero nuestros niños lo entienden todo a la perfección. Y se lo podemos explicar tal cual fueran adultos, porque lo van a entender. Mucho se ha hablado también de esos corrillos que han formado algunos padres, ¿eh? Insistimos, como tú hacías, Juana, que son afortunadamente casos puntuales, pero esos corrillos que formaban algunos padres, bueno, charlando, como en una actitud algo más relajada. ¿Cómo debe ser la actitud de los progenitores? Por supuesto, si los papás y las mamás no dan ejemplo, pues aquí el trabajo es súper complicado. La actitud de los progenitores pues debe de ser hasta ahora lo que hemos estado haciendo, que creo que lo hemos hecho bastante bien. Distancia de 2 metros, por supuesto, nada de gritos a los niños, de prohibiciones de no toques esto, tranquilo, no corras, no, por supuesto que no. Todo esto se explica antes de salir de casa y el niño lo va a entender. Y sobre todo un mensaje de calma, de que ellos entiendan que están en un lugar seguro, porque además la función de los padres es mostrar seguridad al niño o a la niña. Es una de las emociones básicas que necesitamos, la principal que necesitamos cuando somos pequeños, que es sentirnos seguros. Entonces, yo quiero que esos niños se sientan seguros cuando salgan a la calle. Y para eso están sus padres, para tranquilizar, para calmar. Y si todo esto lo explicamos antes de la salida, no habrá que dar gritos de lejos, ni habrá que salir corriendo detrás de ellos, ni nada de eso. Más allá de estas pequeñas salidas de los menores, llegará el momento en el que, bueno, pues poco a poco a todos nos toque formar parte de esta progresiva desescalada, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues parte del equipo de la tele se ha incorporado esta semana, como servidor, al trabajo presencial, ¿no? ¿Cómo hay que afrontar este desconfinamiento después de 45 días en casa? ¿Cómo tiene que ser ese primer día, Juana? ¿Cómo hay que afrontarlo? A mí, por ejemplo, mi caso personal, me costó mucho dormir el domingo, Juana, conciliar el sueño, me costó una barbaridad. Y tú has estado trabajando durante este confinamiento, o sea, no has parado completamente tu actividad. Exacto, teletrabajando desde casa, además incluso haciendo televisión en directo. Bueno, las redes sociales, internet nos han dado un gran avance en todo esto. A ver, igual que no existe el confinamiento perfecto, yo no me canso en mis redes sociales de explicarlo constantemente, porque además estamos en contacto, muchísimos compañeros, y veo como la gente, estamos como en una carrera de fondo. Ahora de repente tenemos que escribir un libro, publicar un canal de YouTube y todo tiene que ser como muy productivo, ¿no? Yo siempre digo, yo estoy trabajando también desde casa, pero vamos a darnos la oportunidad que no tenemos o que no teníamos anteriormente, de calma, de estar tranquilo y de descansar. No existe el confinamiento perfecto y tampoco va a existir el desconfinamiento perfecto. Cada cual lo va a vivir a su manera. Sí es verdad que si nuestra actividad laboral se ha visto demasiado, o sea, no quiero usar la palabra demasiado, sino que se ha visto bastante parada con respecto a la anterior, sí puede surgir la sensación de estar bloqueado y de no saber cómo hacer, ¿no? De quiero volver al trabajo, sobre todo si somos freelance o autónomos, quiero volver al trabajo, pero ¿por dónde empiezo? Es algo muy parecido, salvando las distancias, de lo que ocurre cuando estamos un mes de vacaciones en la playa. Ahora de repente volvemos y es como a mí me pasa que yo nunca desconecto un mes, pero sí a lo mejor 15 días,
y me pasa que cuando voy a tratar al primer paciente después de 15 días, como, venga, céntrate por dónde empiezo. Sí, sí, claro. Es como que perdemos un poco el hábito. Entonces, bueno, por supuesto, cada uno las medidas que tenga de distancia y de sanidad en su trabajo, que nos puede ayudar a todo esto, nos puede ayudar a hacer respiraciones guiadas, nos puede ayudar a conectarnos a cualquier meditación de YouTube o de aplicaciones que existen gratuitas en nuestro teléfono. Todo esto que nos ayude a conectarnos un poquito con nosotros y a parar la mente, porque al final todo este miedo aparece desde nuestra mente, desde el no vas a ser capaz y te van a pagar menos y ahora verás tú porque el trabajo, porque vamos a tener menos economía, porque nadie va a contratar mis servicios, porque, y entramos en un bucle de no respuestas, porque además cuando nos preguntamos todo el tiempo por qué, lo que obtenemos es porquería, no tenemos ninguna respuesta que para nosotros sea válida y sobre todo que sirva para nuestro crecimiento profesional, personal o familiar, ¿no? Entonces, bueno, esa desescalada o ese desconfinamiento perfecto no existe, pero bueno, intentaremos llevarlo pues adaptándonos poquito a poco a esta situación. Como esta situación no ha tenido ninguna parecida en todos los años de la historia, pues para todos es nuevo, es normal que ocurran casos de ansiedad, patologías de ansiedad, patologías que yo hasta ahora todo lo que estoy trabajando en consulta y no es curioso, casi que todos los profesionales lo esperábamos así, no son trastornos de ansiedad que hayan surgido por el confinamiento, sino que se han agravado en el confinamiento. Probablemente ese trastorno de ansiedad ya existía antes de toda esta cuarentena y de toda esta crisis. Sí, de ahí la importancia que nos tratemos lo antes posible y que nos pongamos en manos de un profesional. Recuerdo, Juana, que tuvimos ocasión de hablar hace algunas semanas preparando una pieza para el informativo y decías que te preocupa ese estrés postraumático, que aunque llevemos bien el confinamiento, aunque los primeros días de la vuelta a la normalidad, de esa progresiva vuelta a la normalidad, pues se lleve bien, teme ese estrés postraumático, casos de agorafobia. ¿Se pueden llegar a dar estos casos, Juana? A ver, yo quiero mi mensaje es tranquilizador, porque evidentemente ya sabemos la importancia que tienen los medios de comunicación y la labor del profesional es siempre tranquilizar, ¿vale? Por eso digo que, bueno, igual que yo voy al dentista a sacarme una muela, en el momento en el que sintamos todos estos signos de angustia, de ansiedad, de nerviosismo, de falta de apetito, de falta de sueño, hay que acudir a un profesional de la psicología. ¿Qué puede ocurrir o qué es lo que estamos esperando que llegue de forma masiva a las consultas? Trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático puede dar, pero yo creo que se va a dar muchísimo más el trastorno de ansiedad, porque al final el trastorno de estrés postraumático se da ante una situación límite y repentina, y aquí lo hemos vivido de una forma muy gradual durante 40 y tantos días que llevamos ya en casa y esperemos que no sean muchos más, o sí. Entonces, al final el cuerpo o la persona se ha ido adaptando a esa situación estresante, porque no deja de ser una situación estresante al ser una situación completamente nueva. Pero sí es verdad que vamos a sufrir o que podemos sufrir ese trastorno de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Y a mí me preocupa bastante los trastornos obsesivo-compulsivos de limpieza que está empezando a haber. Que al final nos están recomendando constantemente por las noticias que se limpie todo, que se lave la ropa a 60 grados, y tenemos que tener en cuenta que ya había personas anteriormente con este tipo de trastornos, de trastornos de lavarse las manos 50 veces al día, tener que tocar el picaporte de la puerta 5 veces antes de abrirla. Esto al final es un trastorno de ansiedad también, ¿vale? Es un tipo de trastorno que lo que hacemos es, a través de la compulsión de lavarme las manos, alivio mi angustia y alivio la ansiedad que estoy sintiendo. ¿Qué pasa? Imagínate este tipo de personas. Esto se está agravando, se está elevando al 1000, porque evidentemente creemos que el virus va a estar en cualquier lata de refrescos o en cualquier objeto que podamos comprar, y todo se lleva. Bueno, yo tengo incluso conocidos o pacientes que están teniendo graves quemaduras en las manos a causa de la lejía, ¿vale? Entonces, los profesionales nos estamos preparando para este aluvión de
de personas con estas patologías, y esperemos que ojalá la gente tome conciencia de que no podemos solucionar, que los problemas psicológicos no se solucionan con ganas y con voluntad y con echarle valor a la vida, que necesitamos de un profesional para gestionar todo esto y que nos ayude a vivir muchísimo mejor, porque se puede vivir sin ansiedad perfectamente. Qué mensaje más importante y de verdad qué interesante todo lo que nos cuenta, Juana. Infinitas gracias, un placer tenerte una semana más, nuestra psicóloga de cabecera. La semana que viene volveremos a plantearte otras cuestiones. Juana, muchas gracias. Gracias, Adolfo, buenos días. Buenos días, Juana Ponce.